presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que aquí presentamos es la sentencia SP del 24 de abril del 2024. El radicado es el 65376 y la magistrada ponente es la doctora Miriam Ávila Roldán. Informamos que dado el alcance de esta sentencia, la misma contiene 75 páginas, dentro de las cuales en este capítulo llegaremos hasta la página 40. En donde se abordarán los siguientes puntos: el objeto de la decisión, los hechos, los antecedentes procesales, la sentencia recurrida, los recursos de apelación y no recurrente, llegando hasta las consideraciones de la Corte, dentro de la cual se encuentra su competencia, la delimitación del problema jurídico y estructura de la decisión y, por último, tocando en lo que respecta a la sentencia a los tipos penales, los cuales son cohecho impropio, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. En el objeto de la decisión, la Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la defensa técnica y material del ex juez sexto civil del Circuito de Bogotá, de nombre Reinaldo. Ellos interponen este recurso en contra de la sentencia proferida el 30 de octubre del 2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual esta sala lo condenó al señor Reinaldo por los delitos de cohecho impropio, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático agravado. En cuanto a los hechos, en agosto del 2015, la compañía multinacional coreana Hyundai Motor Company decidió retirar el derecho de distribución exclusivo de sus vehículos en Colombia a la empresa nacional Hyundai Colombia Automotriz, cuyo mayor accionista era el empresario Carlos José Matos, a quien le comunicaron esa determinación. Por lo que Carlos José Matos conformó un equipo jurídico con el fin de interponer acciones judiciales. Pero adicionalmente, en octubre de ese año, Carlos José contactó a una persona de nombre Dagoberto, quien era oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, para que por su intermedio se comunicara con el juez aquí procesado, de nombre Reinaldo, quien era el titular de ese despacho, de manera que beneficiara a Matos en una demanda verbal de mayor cuantía que interpondría en contra de Hyundai Motor Company. Tiempo después se reunieron tanto el empresario Matos, su abogado de nombre Luis David, el oficial mayor Dagoberto y el juez aquí procesado Reinaldo. En esa reunión, Carlos José Matos pactó con el juez la suma de 700 millones de pesos como pago para que este juez profiriera y mantuviera en el tiempo una medida cautelar, prohibiendo a la compañía coreana negociar sus productos con personas jurídicas distintas a Hyundai Colombia Automotriz. Luego de ese acuerdo inicial, se convino el pago de otros montos y de una prima de éxito. El encargado de entregar los dineros fue otra persona de nombre Luis David. Con el fin de manipular el sistema de reparto y que la demanda fuera asignada a ese juzgado sexto civil del Circuito de Bogotá, el aquí procesado Reinaldo le indicó a Dagoberto que contactara a otra persona de nombre Edwin Fabián, quien había sido empleado de su despacho y quien tenía contactos con empleados de soporte técnico.
Este último, Edwin Fabián, vinculó al plan criminal a otra persona de nombre Ramón Orlando. Ramón Orlando era el ingeniero jefe de sistemas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que en adelante llamaremos DESAJ. Ese ingeniero, Ramón Orlando, dio instrucciones a dos de sus empleados, Edwin Enrique y Wilmer Andrei, para que manipularan el reparto. En esa labor sumaron a otro ingeniero de nombre Carlos Arturo. Este ingeniero, Carlos Arturo, capacitó a uno de los empleados del ingeniero Ramón, a Wilmer Andrei, sobre el manejo del sistema y el borrado de evidencia. Y estos también vincularon a un auxiliar administrativo de la DESAC, que en adelante llamaremos Casas Mendoza, quien aportó su nombre de usuario WCasaAM y su clave de acceso. Entonces, en febrero del 2016 se hizo un primer intento de reparto dirigido, el cual falló, ya que el proceso fue asignado a otro despacho judicial y tuvo que retirarse la demanda. Pero el 29 de ese mismo mes y año, Edwin Fabián, que era ex empleado del aquí procesado Reinaldo, radicó la demanda verbal de mayor cuantía en contra de Hyundai Motor Company, la cual fue direccionada al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, bajo un radicado que en adelante llamaremos 00069. Este reparto fue manipulado de manera remota por Wilmer Andrei, desde un computador portátil al que denominaron Ventanya 09, con el que accedió a las redes de comunicaciones de la DESAC y al sistema de reparto de la rama judicial. La labor de este señor, Wilmer Andrei, consistió en modificar la base de datos SARG, o sea, el Sistema de Administración de Reparto Judicial, concretar el reparto deseado y luego eliminar los registros de esas actuaciones irregulares de la memoria del sistema, que se denomina bitácora. Y aunque la demanda verbal de mayor cuantía de Hyundai Colombia Automotriz en contra de Hyundai Motor Company fue radicada el 29 de febrero del 2016, solo ingresó al despacho hasta finales de marzo de ese año 2016, cuando se levantó el cese de actividades de la rama judicial que inició en octubre del 2015. Y en consecuencia, el 6 de abril de ese año 2016, el juez aquí procesado Reinaldo decretó la medida cautelar que había sido anteriormente pactada. Por el compromiso de decretar la medida cautelar, por haberla decretado y mantenerla en el tiempo, el funcionario judicial aquí procesado recibió desde diciembre del 2015 y durante el año 2016 entre 1.000 a 1.200 millones de pesos aproximadamente. En lo que respecta a los antecedentes procesales, el 7 de junio del 2018, ante el Juzgado 39 Penal Municipal en función de control de garantías de Bogotá, se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura y formulación de imputación en contra de Reinaldo por los delitos de cohecho impropio, utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático agravado. Durante ese día y el siguiente se adelantó la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, en la que se dispuso la privación de la libertad del procesado en establecimiento carcelario. Pero el 6 de septiembre del 2019, este recobró su libertad por vencimiento de términos. El 3 de octubre del 2018, la Fiscalía radicó escrito de acusación y el 2 de noviembre siguiente se adelantó la audiencia de formulación de acusación en contra del aquí procesado en los siguientes términos. Primero, por el delito de cohecho impropio a título de autor,
por aceptar promesa remuneratoria luego de ser contactado por el empresario Matos, el abogado Luis David y el oficial mayor Dagoberto, y recibir de 1.000 a 1.200 millones de pesos para realizar actos propios de su cargo como juez de la República. Segundo, por utilización ilícita de redes de comunicaciones a título de determinador, por el uso ilícito que hizo Wilmer Andrei del equipo de cómputo externo Ventanja 09, que fue vinculado al sistema de reparto de la rama judicial. Tercero, acceso abusivo a un sistema informático agravado a título de determinador, por el acceso que realizó Wilmer Andrei mediante el usuario WCasaAM en el sistema de reparto de la rama judicial, sin estar facultado para ello. Cuarto, daño informático agravado a título de determinador, porque se manipuló o alteró el sistema de reparto y luego se suprimieron los ingresos indebidos de la base de datos SARG, almacenados en la memoria del sistema bitácora. El ente investigador acusó estos dos últimos delitos, el acceso abusivo a un sistema informático agravado y el daño informático agravado, con los agravantes de los numerales primero y segundo del artículo 269H de la Ley 599 del 2000, por tratarse de redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales, y por la calidad de servidor público del aquí procesado. Ya la audiencia preparatoria se llevó a cabo en 25 secciones desde el 30 de noviembre del 2018 hasta el 14 de febrero del 2020. En esta última fecha se leyó el auto de pruebas proferido por el tribunal en el que se dispuso, primero, negar la solicitud de exclusión y rechazo formulada por la defensa. Segundo, inadmitir algunas de las pruebas solicitadas por las partes. Y tercero, admitir las demás. En este caso, la defensa y la fiscalía apelaron. Ya el 9 de febrero del 2022, casi 2 años después, mediante auto AP 350 del 2022 radicado 58087, la Sala de Casación Penal revocó parcialmente el auto de primera instancia, solo para ordenar el decreto de 8 testimonios a la defensa como pruebas de interés común. El juicio oral se adelantó en 19 sesiones, en la cual se inició el 19 de abril del 2022 y están incluidas las del 19 de octubre del 2023, en donde la primera instancia anunció el sentido del fallo de carácter condenatorio. El 30 de ese mismo mes se profirió la sentencia, la cual fue leída el día 9 y 16 de noviembre siguiente de ese año 2023. En dicha sentencia, el tribunal condenó al aquí procesado a las penas principales de 115 meses de prisión y multa de 414.71 salarios mínimos mensuales legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 139 meses y 29 días, por los delitos de cohecho impropio, a título de autor, en concurso heterogéneo y sucesivo con utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático agravado, a título de determinador. La circunstancia de agravación de estos últimos delitos la sustentó en los términos de la acusación, en los numerales primero y segundo del artículo 269H de la Ley 599 del 2000. El primero alude a cuando la conducta recae sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. Y el segundo, cuando la conducta la ejecuta un servidor público en ejercicio de sus funciones.
Además, como pena accesoria, lo condenó a la pérdida del empleo o cargo público y 319 días de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. También le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria y ordenó su captura inmediata. Actualmente el procesado se encuentra privado de la libertad en establecimiento carcelario, por lo que el defensor, el procesado y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación. Veamos de qué trata esa sentencia emanada por la Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá que fue recurrida. En esta sentencia la Sala refirió a los elementos que conforman los tipos penales acusados y las pruebas testimoniales practicadas en el juicio oral. Luego la Sala valoró las pruebas sobre, primero, la controversia comercial que se presentó y la ideación del plan criminal para obtener beneficios en la demanda civil. Segundo, valoró las distintas reuniones que se hicieron para concretar la participación de los servidores públicos, los dineros pactados y sus entregas. Y por último, como tercer punto, valoró el acto de manipulación del reparto y lo que ocurrió con posterioridad a que la demanda fuera asignada al despacho del cual era titular el aquí acusado. En lo que respecta al caso en concreto, concluyó que el aquí procesado Reinaldo debía responder penalmente por los delitos acusados en los siguientes términos. Primero, autor de cohecho impropio. Si bien la Fiscalía aludió al verbo rector recibir, que corresponde al supuesto del hecho del inciso segundo del artículo 406 del Código Penal, se trata de una imprecisión intrascendente, pues en la acusación se describe con claridad el hecho de aceptar promesa remuneratoria por acto en el desempeño de sus funciones, lo que corresponde al inciso segundo de la misma norma, con una pena de 64 a 126 meses de prisión. Para esta sala penal del tribunal, el juez Reinaldo aceptó promesa remuneratoria para sí y para su oficial mayor de nombre Dagoberto, en la reunión en la que estuvieron ellos dos, el empresario Carlos José Matos y el abogado Luis David. La promesa remuneratoria consistió en aceptar sumas de dinero como pago para proferir y mantener en el tiempo la medida cautelar en el proceso declarativo de mayor cuantía entre Hyundai Colombia Automotriz y Hyundai Motor Company. Aquí el acusado era competente para resolver el referido proceso, así como las medidas cautelares solicitadas. Sin embargo, al aceptar la remuneración por su labor, desconoció los postulados normativos de prevenir, remediar, sancionar o denunciar los actos contrarios a la dignidad de la justicia, así como la lealtad, probidad, buena fe y toda tentativa de fraude procesal. Además, contrarió, junto con su empleado, la obligación de guardar reserva de los procesos que tenían a cargo. Y aunque no se pudo establecer en concreto la suma exacta de dinero que recibió el procesado, este no es un requisito del juicio de tipicidad. En todo caso, de la teoría acusatoria se desprende que los montos se acercaron a las cifras de 1.000 a 1.200 millones de pesos, los que se explican por la temporalidad y circunstancias con el cumplimiento de la obligación pactada. La Fiscalía tampoco probó en este asunto el destino que el servidor público le dio a este dinero, pues estipuló, con base en informes contables, que no fue posible concluir que la adquisición de vehículos que hizo el aquí procesado luego de abril del 2016 haya estado vinculada a la comisión de alguna conducta delictiva, y que contaba con una amplia experiencia crediticia y buena calificación en distintas entidades financieras. Esta situación tampoco desestima la ocurrencia del verbo aceptar promesa remuneratoria.
Para la sala, aunque el procesado señaló la carencia de prueba documental de los supuestos pagos, este tampoco es un elemento de la conducta acusada. Además, lo común es que este tipo de actos se llevan a cabo de manera clandestina. De las pruebas, lo que se deduce es que la entrega del dinero fue en efectivo sin dejar constancia alguna, sin registro de las reuniones para aclarar las sumas, los porcentajes y los destinatarios. Finalmente, si bien Reinaldo realizó la conducta en coautoría con Dagoberto, lo que conllevaría a un mayor reproche punitivo en aplicación a lo dispuesto en el numeral 10º del artículo 58 y el inciso segundo del artículo 61 del Código Penal, se trata de una circunstancia que no fue acusada y no se puede aplicar en la etapa de juzgamiento, so pena de transgredir por exceso el principio de congruencia. Esta sala también concluyó que Reinaldo Huertas debía responder como segundo punto como determinador de utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático agravado. La determinación tuvo lugar cuando Reinaldo aportó el nombre de Edwin Fabián para que se lograra concretar la manipulación del reparto y que la demanda fuera asignada al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá. Esto a su vez dio paso a la participación criminal de Edwin Enrique, de Casas Mendoza, de Wilmer Andrei y de Ramón Orlando. Del análisis en conjunto de las pruebas, se concluye que el funcionario acusado participó en el plan ideado por Carlos José Matos y conocía la necesidad de manipular el reparto para que fuera asignado a su despacho, por lo que resulta razonable que se haya representado que la única manera para asegurar ese cometido era mediante su manipulación, lo cual demandaba el sigilo necesario, que todo se mantuviera oculto y que se removiera. De ahí el dolo que gobierna la totalidad de las conductas para lograr el éxito del plan criminal. En definitiva, el funcionario acusado determinó a Edwin Fabián por interpuestas personas dentro de la cadena de determinación, entre quienes habían promovido y aceptado la negociación de la función pública de administrar justicia para que se reactivara el cometido inicial hasta su perfección en lo que al reparto y su manipulación correspondía, asunto que se materializó en los comportamientos objetos de reproche. El delito de utilización ilícita de redes de comunicación tuvo lugar cuando el 29 de febrero del 2016, Wilmer Andrei, en compañía de Edwin Enrique, se valieron de un equipo portátil externo a la rama judicial que compró Edwin Fabián, al que denominaron en este equipo Ventanya 09, y accedieron remotamente al sistema de reparto de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, conocido como SAR, valiéndose de la contraseña y el usuario suministrado por Casas Mendoza. La finalidad ilícita de esta actividad fue bajar las puertas en el sistema de reparto correspondientes al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, para que la demanda interpuesta a nombre de Hyundai Motors Colombia fuera repartida en ese despacho. Para ello, se instaló en ese computador la aplicación Microsoft SQL Server de gestor de base de datos, que sirve para acceder, modificar y eliminar registros de bases de datos. Se realizó la conexión a la base de datos y se efectuó la modificación requerida. El delito de acceso abusivo a un sistema informático agravado ocurrió en el momento en que, con la participación de Wilmer Andrei, Edwin Enrique, Edwin Fabián y Casas Mendoza, se usó el usuario denominado WCasasM y su respectiva clave, perteneciente a Casas Mendoza, para acceder a los sistemas informáticos de la DSAC, JAR y Bitácora con el fin de concretar el plan.
Y por último, en lo que concierne al tipo penal de daño informático, este se configuró cuando, con la participación de estas personas, se manipularon los sistemas SARC y Bitácora, inicialmente alterando su carácter aleatorio y guiando el reparto de los procesos a determinado despacho judicial. Y luego, como el sistema Bitácora registra las actividades del sistema SARC, se ingresó a Bitácora para borrar la operación que se acababa de hacer. Ahora pasemos a los recursos de apelación. En principio, el recurso de apelación del procesado Reinaldo Huertas. Este solicita revocar la condena por los delitos acusados y en su lugar proferir sentencia absolutoria, porque en su criterio la parte demandante del proceso verbal de mayor cuantía fue quien manipuló el reparto para que la demanda fuera asignada al juzgado sexto civil del circuito, sin participación alguna de esta persona, del juez Reinaldo. En el plan criminal, eligieron a ese juzgado porque profería sus decisiones con agilidad y calidad e involucraron a su oficial mayor, a Dagoberto, quien por su propia cuenta vinculó a su amigo Edwin Fabián. Para este procesado como titular del juzgado, él conoció la demanda y el escrito de la medida cautelar en favor de Hyundai Colombia Automotriz solo cuando fue repartida a su despacho bajo el radicado 00069. Pero por su parte, tanto Dagoberto como Edwin Fabián conocían el contenido de estos documentos semanas antes de la fecha en que se procedieron a radicarlos de manera fraudulenta. Él refiere que nunca se reunió con Carlos José Matos, ni con otras personas interesadas en el referido proceso, mucho menos para hacer convenios ilegales sobre el decreto de medidas cautelares o del fondo de esa actuación. Por lo que los señalamientos que hicieron el oficial mayor Dagoberto y el abogado de la parte demandante, de nombre Luis David, son falsos, contradictorios y calumniosos, pues el objeto de ellos fue obtener beneficios judiciales. Refiere que como juez tampoco recibió dinero de particulares por ejercer sus funciones. Estos testigos con los que se pretendió probar ese hecho fueron contradictorios respecto de lugares, oportunidades, cantidades e incluso cosas como referirse a paquetes que no sabían su contenido, personas que hicieron las supuestas entregas, problemáticas y enredos respecto de los cuales no hay coincidencia entre ambos. Mientras que en el proceso quedó demostrado que el juez tenía estabilidad económica, lo que lo alejaba de la hipótesis de ilícitos procederes. Refiere que la declaración de Dagoberto no fue clara respecto de cuál medida cautelar fue la que se decretó, su contenido y quién la sustanció. Pues si bien él era el encargado de realizar dicha labor, fue el escribiente Ángel Alberto quien realmente la proyectó por orden del juez y detalló en el juicio oral que lo hizo bajo su entero saber y entender, en aplicación de las normas vigentes aplicables a ese asunto. Refirió también que el testigo Dagoberto mintió sobre las actividades sindicales de este procesado en su condición de juez, a quien señaló de ordenar el levantamiento del paro judicial a inicios del 2016 y de reclamar el reparto pendiente para que ingresara a su despacho el caso Hyundai y poderle darle trámite. Pero el funcionario no tenía vínculos con el sindicato de empleados y la decisión de levantar el paro fue decidido por sus participantes mediante voto secreto. El procesado también refiere que este testigo fue contradictorio al señalar las supuestas presiones del aquí acusado para que no declarara en su contra, actos que supuestamente ocurrieron cuando estaban privados de la libertad en el mismo establecimiento carcelario, pese a que ante la Fiscalía, en la investigación y ante autoridades disciplinarias aseguró que no tenía conocimiento de que el juez haya recibido algún tipo de dádiva por el referido proceso.
En lo que respecta a Edwin Fabián, en su declaración pretendió vincular al aquí procesado Reinaldo en supuestas reuniones para hablar sobre el cobro de dineros y la repartición del botín, y que aparecía en una fotografía con los demandantes del proceso, pero sus afirmaciones son totalmente contravidentes con las versiones de Dagoberto y de Luis David, así como de las personas que manipularon el reparto, quienes afirmaron no conocer al juez, lo que refleja que ninguno de ellos dice la verdad y solo trataron de involucrar al funcionario en el entramado criminal. Para el procesado, en definitiva, la sentencia de primera instancia se soportó en premisas fácticas incursas en una falacia, pues expresamente fue descartado el testimonio de Luis David, abogado de Carlos José Matos, por su falta de credibilidad, que a su vez resulta inverosímil respecto de las afirmaciones de Dagoberto. De estas pruebas, para él no puede sustentarse un juicio de responsabilidad, menos aún si con ese fin se valora parcialmente su contenido, como lo hizo el tribunal. Ya pasando a la defensa técnica, como pretensión principal, este solicita revocar la sentencia condenatoria de primera instancia y en su lugar absolver al procesado. En subsidiariedad, requiere redosificar la pena impuesta e imponer una menor acorde con la solicitud que elevó en el traslado del artículo 447 de la Ley 906 del 2004. Entonces, frente a los argumentos de la pretensión principal de revocar la sentencia condenatoria, estima que con los testimonios del oficial mayor Dagoberto y del abogado Luis David no se prueba que el acusado incurrió en el delito de cohecho impropio o que participó en el plan criminal para alterar el reparto del denominado caso Hyundai. Además, la credibilidad de ellos fue desvirtuada en el juicio oral. Aún así, el tribunal extrajo apartes de sus declaraciones con el propósito de sustentar la sentencia condenatoria. Para el defensor, estos testigos, que son los principales de cargo, se contradijeron entre ellos en múltiples ocasiones respecto de la supuesta participación del procesado Reinaldo en la planificación de la alteración del sistema de reparto para que la demanda fuera asignada a su despacho, y en la decisión que se adoptaría respecto de la solicitud de medida cautelar, e inclusive en la fecha en que ellos se conocieron e iniciaron a participar en la manipulación del proceso. El testimonio de Dagoberto no es imparcial, pues declaró en el marco de un acuerdo de cooperación con la Fiscalía. Fue contradictorio en sus propias afirmaciones y respecto de lo afirmado por Edwin Fabián. Además, su narración sobre la reunión que tuvo Carlos José Matos, Jairo y Carlos Arturo, alias Caribonito, para orquestar el plan criminal, ratifica que el funcionario aquí procesado era completamente ajeno a esos hechos. Aseveró además este defensor que la declaración de Luis David tampoco es creíble e incurrió en contradicciones cuando detalló las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente ocurrió la reunión entre él, Carlos José Matos, Dagoberto y el funcionario Reinaldo. Además, afirmó que conoció primero a Edwin Fabián y luego al juez acusado, lo que también descartaría la participación del aquí procesado en el entramado criminal. Para él también hay contradicciones en la fecha en que supuestamente Dagoberto inició a servir de intermediario entre su jefe Reinaldo y el abogado Luis David. En concreto, si fue desde finales del año 2015 o desde marzo del 2016, lo que deja duda sobre la responsabilidad del aquí procesado. Sin embargo, el tribunal erróneamente dio por probado ese hecho, pero una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Relata que el testigo Dagoberto, de manera insular, aseguró que para manipular el reparto, Reinaldo sugirió buscar a Edwin Fabián. Esto fue suficiente para que el tribunal lo condenara como determinador,
sin cumplir siquiera con los elementos que componen esa figura respecto de los delitos de utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. Sin embargo, su declaración se contradice con otras pruebas testimoniales, así que de ella no puede extraerse ninguna verdad. Tampoco es verosímil y carece de soporte probatorio, además de jurídico, la afirmación de la primera instancia, según la cual se produjo una determinación en cadena, porque el aquí procesado supuestamente aportó el nombre de Edwin Fabián para que Dagoberto se lo diera y determinara a Carlos José Matos y a su abogado Luis David, para que ellos a su vez determinaran no solo a Edwin Fabián, sino a Casas Mendoza y a Wilmer Andrei. Del conjunto de pruebas testimoniales practicadas en el proceso se deduce que el plan para alterar el sistema de reparto fue ideado y participaron únicamente Carlos José Matos, su abogado Luis David y Dagoberto, y que este último, o sea, Dagoberto, fue quien le sugirió a Carlos Matos el nombre de Edwin Fabián como la persona ideal para hacer los contactos necesarios y materializar ese objetivo. Lo anterior es así con independencia de que distintos testigos hayan aludido a la supuesta participación del juez en comunicaciones vía celular con los integrantes del entramado criminal, a que viajó con todos ellos a una reunión a la ciudad de Medellín o que se tomaron una fotografía, lo que corroboraría los contactos entre ellos. Sin embargo, ninguna prueba se incorporó al respecto, lo cual evidencia que son hechos inexistentes. Y como punto número 2, en los argumentos de la pretensión subsidiaria, para él la sentencia de primer grado impuso una sanción punitiva muy superior a la que en equidad y justicia le correspondía, vulnerando de manera directa la ley sustancial por interpretación errónea de los artículos 59 y 61.3 del Código Penal, motivación del proceso de individualización de la pena y fundamentos para la individualización de la pena en el cuarto seleccionado. Para este defensor, una vez se determinó que la pena del delito de cohecho debía ubicarse en el primer cuarto de movilidad, el tribunal dispuso imponer el 70.9% dentro de ese cuarto, esto es 75 meses de prisión, sin aplicar los criterios del artículo 61.3 del Código Penal, de mayor o menor gravedad de la conducta, daño real o potencial creado, sino que tomó los elementos propios de las conductas acusadas y los utilizó para aumentar el mínimo de la pena de prisión. En concreto, para salirse del mínimo dentro del primer cuarto, el tribunal aludió a la investidura de juez del procesado, a la participación en los hechos de uno de sus empleados, a los elementos del cohecho impropio, así como el daño real y potencial creado con dicha conducta. Sin embargo, se trata de una argumentación insuficiente para derrotar el criterio de la defensa en la audiencia de traslado para individualización de la pena de ubicarse precisamente en el límite menor, es decir, en 64 meses de prisión. Para este defensor, el mismo error que cometió el tribunal al tasar el delito de cohecho impropio lo reprodujo en los demás tipos penales objeto de acusación, como la utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático, en los que, si bien se eligió acertadamente el cuarto mínimo, incrementó la pena dentro de dicho cuarto sin la debida motivación o justificación. Y en definitiva, la pena a imponer debe ser la solicitada por la defensa en el traslado del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. Esto es, tomando como base el delito de acceso abusivo a un sistema informático agravado, partiendo de 72 meses, o sea, de 6 años, e incrementándola en un mes más por cada uno de los otros delitos,
para establecerla en 75 meses de prisión, siguiendo los mismos parámetros de la pena de multa, o sea, 170 salarios mínimos legales mensuales legales vigentes y en las penas accesorias. Ahora, el Ministerio Público. Este solicita revocar parcialmente la sentencia de primera instancia. En su criterio, el procesado debe ser absuelto, al menos por duda, por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicación y daño informático agravado. Como argumentos, este Ministerio Público expuso: primero, se probó que el juez Reinaldo, el aquí procesado, participó en el acuerdo para proferir la medida cautelar en el caso Hyundai. En la manipulación del sistema para que el proceso fuera repartido a su despacho, su labor se concretó en sugerir a Edwin Fabián para arreglar ese tema, lo que evidencia que es determinador del delito de acceso abusivo a un sistema informático. Pero para el ministerio no existe ninguna prueba indicativa de que el procesado haya sido determinador de los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones y daño informático. En concreto, de las actividades que se intentaron realizar y que resultaron infructuosas de cara al plan delictivo, de manipulación del sistema de reparto para que ese proceso le fuera asignado a su despacho, labor última de la que sí tenía expectativa para poder luego adoptar las decisiones a las que se había comprometido. Para el Ministerio Público, la sugerencia que hizo el juez sobre la persona que podía colaborar con esa labor puede entenderse como un reforzamiento de la decisión que se había tomado, sin que existan elementos para concluir que hubiese instigado, directamente o en cadena, para que se materializaran las conductas de daño informático o utilización ilícita de redes de comunicación. Ahora, la Fiscalía como no recurrente. Esta solicita que se confirme la sentencia condenatoria de primera instancia. Para esta parte, para la Fiscalía, en su criterio, el tribunal realizó un análisis detallado de las pruebas practicadas en la actuación, en especial de los testimonios de descargo, los cuales realizaron señalamientos inculpatorios que son creíbles y demuestran, más allá de toda duda, la responsabilidad penal del acusado. El ente considera que no están llamados a prosperar los argumentos planteados por la defensa material y técnica, quienes solicitaron la absolución por todas las conductas acusadas, y tampoco la tesis del delegado del Ministerio Público, quien solicitó absolución solo por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones y daño informático agravado. Sobre estas dos últimas conductas refiere la Fiscalía que la primera instancia examinó en conjunto la prueba orante en la actuación y empleó adecuadamente la figura de la determinación en cadena, lo cual conduce a que no exista duda respecto de la responsabilidad penal del acusado, quien tenía conocimiento de todas las gestiones que debían ejecutarse en la base de datos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de la DEAJ, para lograr el cometido ilícito. Con ese propósito, el juez aquí procesado eligió a Edwin Fabián, quien tenía los contactos necesarios en la oficina de sistemas de la DEAJ, y así se lo hizo saber a su oficial mayor Dagoberto, quien en últimas hizo el contacto. Luego de esto se pudo concretar la manipulación del reparto y se materializaron los delitos informáticos acusados. Pasemos ahora a las consideraciones de la Corte. En primera instancia, la Corte determina su competencia para conocer de este proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.2 de la Constitución Política, por tratarse de la apelación de una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Superior del Distrito Judicial, autoridad de la que la Corte es su superior funcional. Se recuerda en este punto entonces que en el trámite de segunda instancia, este se rige por el principio de limitación
y por consiguiente el contenido de esta sentencia se circunscribirá al examen de los temas planteados por los apelantes y, de ser necesario, de aquellos que estén inescindiblemente vinculados. Procede subsiguientemente la Corte a delimitar el problema jurídico y la estructura de la decisión. Recapitulemos. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concluyó de que, de acuerdo con las pruebas practicadas en el proceso, el ex juez sexto civil del Circuito de Bogotá, el señor Reinaldo, debe responder penalmente por los delitos de cohecho impropio a título de autor, en concurso heterogéneo y sucesivo con utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático agravado a título de determinador. Recordemos que el procesado, en ejercicio de su defensa material, y su defensor plantearon sus inconformidades con la sentencia condenatoria. Estos consideran que en la actuación no se probó la configuración de los elementos que estructuran los tipos penales acusados, por los que solicitan a esta Sala de Casación Penal revocar el fallo de primera instancia y proferir sentencia absolutoria. Por su parte, el Ministerio Público recurrió para solicitar la revocatoria parcial de la decisión de primera instancia y proferir absolución solo por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones y daño informático agravado, pues este ministerio asegura que respecto de ellos no se probó que el acusado haya participado como determinador. Por lo que, con base en lo anterior, la Corte debe establecer si se probó la materialidad de los delitos acusados y la responsabilidad del servidor público, como lo señala la Fiscalía y lo concluyó el Tribunal, evento este que conduciría a confirmar la sentencia apelada. O si por el contrario no se probó que el procesado haya cometido estos delitos como lo sostiene la defensa, tanto la material como la técnica, caso en el cual deberá revocarse y proferirse absolución. También debe considerar si se confirma la sentencia condenatoria, pero parcialmente en los términos alegados por el Ministerio Público. Con miras a resolver estos problemas jurídicos y siguiendo los temas planteados en las impugnaciones, la presente decisión se dividirá en tres partes. En la primera se describirán los elementos que componen los tipos penales acusados. En la segunda parte se analizará la configuración de la determinación en la comisión de las conductas punibles. Y en la tercera se aplicarán estos insumos al caso en concreto. Por lo que solo en el evento de confirmarse la responsabilidad penal del acusado, se estudiará el alegato subsidiario de la defensa técnica referido a la dosificación de la pena impuesta. Prosigamos con los tipos penales, como el cohecho impropio, la utilización ilícita de redes de comunicaciones, el acceso abusivo a un sistema informático y el daño informático. Iniciemos con el cohecho impropio. El artículo 406 de la Ley 599 del 2000 lo describe en los siguientes términos. El servidor público que acepte para sí o para otro dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de 64 a 126 meses. Multa de 66.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses. El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en el asunto sometido a su conocimiento incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y multa de 40 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses. Este tipo penal alude a dos supuestos de hecho, con consecuencias distintas. En el inciso primero, el verbo rector
aceptar dádiva por acto que el servidor público deba ejecutar en desempeño de sus funciones. Y en el inciso segundo, el de recibir dádivas de persona que tenga interés en asuntos sometido a su conocimiento, lo que se conoce también como cohecho aparente. Esta distinción es relevante, pues, como lo señaló el tribunal, en algunos apartados de la acusación, la Fiscalía aludió al verbo rector recibir como si se ubicara en el inciso segundo. Pero lo cierto es que de su contenido en conjunto y del curso del proceso, se evidencia que la imputación jurídica fue por el inciso primero, esto es, por aceptar para sí o para otro dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que el servidor público debía ejecutar en el desempeño de sus funciones. Por consiguiente, los elementos del tipo penal descritos en el inciso primero de la norma acusada son: primero, un sujeto activo calificado, servidor público. Segundo, que acepte para sí o para otro, ya sea dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria de manera directa o indirecta. Y tercero, que la utilidad o la promesa remuneratoria sea por acto que deba realizar en el desempeño de sus funciones. El bien jurídico aquí penalmente protegido es la administración pública y los atributos que la componen de transparencia, legalidad, imparcialidad, objetividad, moralidad, entre otros. De ahí que el cohecho impropio pretenda garantizar la probidad en el actuar de los servidores públicos que ejercen sus funciones a nombre del Estado en las distintas ramas del poder público, con miras a que su actuar intachable no ofrezca ninguna duda y que responda a los intereses generales de la sociedad. Esto de acuerdo a, entre otras sentencias, a la AP 4419 del 2017, radicado 38340. Al respecto, la Sala en su jurisprudencia que manifiesta en esta sentencia, entre otras la SP 18022 del 2017, radicado 48679, ha precisado lo siguiente: la percepción pública del favoritismo no es el fundamento de la antijuridicidad en el delito de cohecho impropio, sino que lo es la imparcialidad en la toma de decisiones públicas en las que está en juego la noción del interés general como fundamento de un orden justo. Se trata de un delito de mera conducta. Su consumación tiene lugar cuando se presenta un acuerdo de voluntades entre quien realiza el ofrecimiento de dádivas y el servidor público, ya sea de dinero o cualquier otra utilidad, beneficio o promesa remuneratoria, sin necesidad de obtener la finalidad propuesta. Dicho acto tiene lugar antes de que la gente lleve a cabo el acto que le corresponde cumplir en el marco de sus funciones. Es decir, basta con que el servidor público acepte el ofrecimiento. Tal ofrecimiento puede ser directo por quien se pretende beneficiar del acto o indirecto por interpuestas personas. Del mismo modo, el beneficio que se pretende obtener puede ser inmediato o mediato. Esto es, producirse al momento en que se profiere el acto o de manera posterior, o directo o indirecto, es decir, en favor de quien realiza el acuerdo o de otra persona. Esta conducta solo admite la modalidad dolosa en los términos del artículo 22 del Código Penal. Para que el comportamiento descrito sea punible, el servidor público debe conocer que es reprochable penalmente aceptar para sí o para otro dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones y aún así voluntariamente opte por realizar dicho comportamiento. Ahora pasemos al delito de utilización ilícita de redes de comunicaciones. El artículo 197 de la Ley 599 del 2000
modificado por el artículo 8 de la Ley 1453 del 2011, lo describe en los siguientes términos. El que con fines ilícitos posea o haga uso de equipos terminales de redes de comunicaciones o de cualquier medio electrónico diseñado o adaptado para emitir o recibir señales, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 4 a 8 años. La pena se duplicará cuando la conducta descrita en el inciso anterior se realice con fines terroristas. Como se observa, los elementos que conforman este tipo penal son un sujeto activo indeterminado, no calificado. Segundo, que ejecuta cualquiera de los verbos poseer o usar, ya sea equipos terminales de redes de comunicaciones o medio electrónico diseñado o adaptado para emitir o recibir señales. Y tercero, que dicha conducta la realice con fines ilícitos. Esta conducta punible de utilización ilícita de redes de comunicaciones inicialmente se denominó utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. Así se mantuvo hasta la redacción original de la Ley 599 del 2000 o Código Penal. El reproche anteriormente estaba dirigido a quien con fines ilícitos posea o haga de aparatos de radiofonía o televisión o de cualquier medio electrónico diseñado o adaptado para emitir o recibir señales. Luego, mediante la Ley 1453 del 2011 o de Seguridad Ciudadana, el tipo penal pasó a denominarse utilización ilícita de redes de comunicaciones y se actualizó su contenido. Este cambio de denominación del tipo penal, de anteriormente utilización de equipos transmisores o receptores, a la de hoy, utilización de redes de comunicaciones, y su contenido obedeció a la necesidad de adaptar su redacción a los términos técnicos actuales ya incorporados en la legislación interna. Así quedó consignado en la Gaceta del Congreso número 43 del 2011, que recoge el trámite del proyecto por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. B. Comentario. Se propone adaptar el artículo para que quede acorde con los términos técnicos de la Ley 1341 del 2009, Ley de Tecnologías de la Información y Comunicación. La redacción propuesta es la siguiente: utilización ilícita de redes de comunicaciones. El que con fines ilícitos posea o haga uso de equipos terminales de redes de comunicaciones o de cualquier otro medio electrónico diseñado o adaptado para emitir o recibir señales. Ahora bien, la utilización ilícita de redes de comunicaciones alude a la posesión o al uso de equipos terminales de redes de comunicaciones o de medio electrónico diseñado o adaptado para emitir o recibir señales. Según lo precisa la norma, en concordancia con su antecedente legislativo, para la efectiva consumación del tipo penal, los actos de posesión o uso deben de ser con fines ilícitos. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, artículos 17 de la Ley 1341 del 2009, que contienen la sentencia un pie de página, define equipo terminal como equipos fijos, móviles o portátiles utilizados por los usuarios con capacidad para recibir o para recibir y establecer comunicación de respuesta al sistema, mediante un código o conjunto de códigos asignados para su identificación. Esto lo contiene la Comisión de Regulación de Comunicaciones en cuanto a equipo terminal en la D2458 del 97. Por su parte, ¿qué son las redes de comunicaciones? De acuerdo al libro Redes de Comunicación de Jesús Alonso Zárate, Universitat Oberta de Cataluña, página 8, las redes de comunicaciones son un conjunto de dispositivos con capacidad de comunicación que pueden intercambiar información a distancia.
En la resolución 202 del 2010, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TIC, se alude de manera más amplia a la red de telecomunicaciones y la define como conjunto de nodos y enlaces alámbricos, radioeléctricos, ópticos u otros sistemas electromagnéticos, incluidos todos sus componentes físicos y lógicos necesarios que proveen conexiones entre dos o más puntos, fijos o móviles, terrestres o espaciales, para cursar telecomunicaciones. Para conexión a la red, los terminales deberán ser homologados y no forman parte de la misma. Igualmente, el Ministerio TIC define el término telecomunicación como toda emisión, transmisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por hilo, radiofrecuencia, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos. Cabe precisar que una red de comunicación de datos pueden ser dos computadores personales conectados a través de una red pública de telecomunicaciones. Pero en esta categoría también clasifica las complejas redes de computadores centrales, terminales remotas interconectadas y en general los diferentes tipos de interconexión de los equipos de cómputo digital dispuestos para el intercambio de datos. Esto lo contiene el libro Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, cuarta edición, de Wayne Tomasi, Dewey Institute of Technology, Phoenix, Arizona, página 524. Y su traducción por la ingeniera Gloria Mata Hernández e el ingeniero Virgilio González Pozo, Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, ¿qué es un medio electrónico? De acuerdo con la Real Academia Española, en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, DPEJ, un medio electrónico es un mecanismo, una instalación, un equipo o un sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos o datos e informaciones, incluyendo cualesquiera redes de comunicaciones abiertas o restringidas, como Internet, telefonía fija y móvil u otras. Sobre estos elementos es que el legislador previó la posibilidad de que se diseñen o adapten con finalidad de emitir o recibir señales. En lo que interesa este asunto, un equipo terminal de redes de comunicaciones es un equipo de cómputo, por ejemplo, un computador portátil, con sus componentes físicos y lógicos necesarios que lo habilitan a conectarse en las redes, así como recibir y establecer comunicación con otro u otros dispositivos mediante la emisión de datos o información. El legislador ubicó este delito en el título 3 del Código Penal en los delitos contra la libertad individual y otras garantías, en su capítulo 7, que alude a la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones. De ahí que, acorde con los antecedentes normativos descritos, pueda afirmarse que es de naturaleza pluriofensiva, pues su consumación afecta tanto los intereses del Estado, que administra estas redes en el marco de la seguridad pública, como los de la comunidad en general, cuyos individuos pueden verse afectados en su derecho a la intimidad personal y familiar. Esta conducta, de un lado, es de peligro abstracto, ya que para su configuración se exige únicamente poseer con fines ilícitos el equipo terminal de redes de comunicaciones o el medio electrónico diseñado o adaptado para recibir y emitir señales. Y de otro lado, es de mera conducta en la medida en que el solo uso con fines ilícitos de estos equipos materializa el delito sin que se exija determinado resultado. Además, solo admite la modalidad dolosa, es decir, el sujeto activo debe tener conciencia de obrar con finalidad ilícita al poseer o usar equipos terminales de redes de comunicaciones,
o de medio electrónico y aún así, voluntariamente, querer materializar dichos actos. Sigamos con el delito de acceso abusivo a un sistema informático. El artículo 269A de la Ley 599 del 2000, adicionado por el artículo 1 de la Ley 1273 del 2009, lo describe en los siguientes términos. El que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los elementos que conforman este tipo penal son, primero, un sujeto activo indeterminado, no calificado. Segundo, la ejecución respecto de un sistema informático de cualquiera de los verbos rectores, acceder o mantenerse. Y tercero, que la conducta la realice sin estar autorizado a ello o que estándolo permanezca en dicho sistema por fuera de lo acordado o en contra de la voluntad de quien tiene el legítimo derecho de excluirlo. La Sala, en la sentencia SP2699 del 2022, radicado 59733, indicó que el bien jurídico de la protección de la información y de los datos, contenida en el título séptimo bis del Código Penal, integrado por este y otros tipos penales, fue instituido mediante la Ley 1273 del 2009, siguiendo las directrices sustantivas trazadas por el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, que es un tratado multilateral suscrito en Budapest el 23 de noviembre del 2001 por los Estados miembros del Consejo de Europa y por 4 Estados no miembros: Canadá, Japón, Sudáfrica y Estados Unidos de América. Dentro de las definiciones contempladas en el artículo 1 del Consejo de Europa, Convenio sobre la Delincuencia, recordemos que ese referido convenio fue aprobado mediante la Ley 1928 del 2018. Este define sistema informático como todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, siempre que uno o varios de ellos permitan el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa. Respecto de dichos dispositivos, es que el tipo penal prevé la conducta de acceder o mantenerse por un periodo de tiempo. Entonces, para la comisión de la conducta pueden identificarse en 2 escenarios. El primero ocurre con el acceso al sistema informático, ya sea sin autorización o por fuera de lo acordado. Y el segundo tiene lugar cuando, pese a la existencia de una autorización inicial, el sujeto activo se mantiene o permanece en el sistema informático en contra de la voluntad de quien cuenta con el legítimo derecho a excluirlo. Sobre este tema, en sentencias incluida la SP030 del 2023, radicado 58252, la Sala ha precisado que respecto de la primera forma de actuar del ciberdelincuente, no reviste mayor complejidad, por cuanto resulta suficiente la introducción ilegítima sin la voluntad del titular de la cuenta. El problema surge con la segunda manera de actuar, en tanto el ingrediente normativo que la contiene está enfocado a establecer cuáles serían los límites de esa autorización que desbordaría el tipo penal estudiado. El sujeto pasivo de la conducta puede ser una persona natural o jurídica, quien funge como titular del sistema informático. La conducta punible afecta a los bienes jurídicos, a la intimidad o confidencialidad, así como a la integridad y disponibilidad de los datos y de la información. De ahí que se afirme que se trata de un tipo penal pluriofensivo,
Esto lo trae la sentencia SP 592 del 2022, radicado 50621. Es un delito de mera conducta, por cuanto la sola intromisión en un sistema informático en las condiciones establecidas en el tipo penal afecta el bien jurídico tutelado. Además, solo admite la modalidad dolosa en los términos del artículo 22 del Código Penal, pues se exige que tenga conciencia de acceder o mantenerse en determinado sistema informático, sin estar facultado o excediendo la autorización y aún así decida hacerlo. Terminemos este capítulo con el daño informático. El artículo 269D de la Ley 599 del 2000, adicionado por el artículo 1 de la Ley 1273 del 2009, lo describe en los siguientes términos. El que sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los elementos que conforman el tipo penal son: primero, un sujeto activo indeterminado, no calificado. Segundo, la ejecución, ya sea respecto de datos informáticos, de un sistema de tratamiento de información o de sus partes o componentes lógicos, de cualquiera de los siguientes verbos rectores: destruir, dañar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir. Y tercer elemento, que ejecute el acto sin estar facultado o autorizado para ello. Según el mencionado Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, suscrito en Budapest y aprobado en el ordenamiento interno mediante la Ley 1928 del 2018, se entiende por datos informáticos cualquier representación de hechos, información o conceptos de una forma que permita el tratamiento informático, incluido un programa diseñado para que un sistema informático ejecute una función. En lo que concierne a un sistema de tratamiento de información, este lo compone el soporte lógico o software. Según la decisión 351 de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina, el software es la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automática, es capaz de hacer que un ordenador, un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. Esta definición, avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C-1490 del 2000, que estudió una demanda de inconstitucionalidad contra partes de la Ley 44 de 1993 de derechos de autor, permite determinar el alcance del sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, como cualquier dispositivo de lectura informática cuyo software lo habilita para almacenar datos y que tiene la capacidad de ejecutar determinada función. La Sala ha entendido que este tipo penal encuentra también sustento en la categoría de sistema informático, contenido en la sentencia SP 479 del 2023, radicado 59538, el cual lo define el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa como sistema informático, todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, siempre que uno o varios de ellos permitan el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa. En lo que respecta al contenido de los verbos rectores que integran el tipo penal
y recaen sobre los datos informáticos o sobre un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, en concordancia con el informe explicativo del Convenio de Budapest, se definen en los siguientes términos. De acuerdo con el contenido de la precitada sentencia radicado 59.538, dañar y deteriorar se refieren a una alteración negativa de la integridad o del contenido de la información, de los datos y programas. En tanto que borrar datos es equivalente a la destrucción de un objeto corpóreo. Se destruyen y se les hace irreconocibles. Y por supresión de datos informáticos se entiende cualquier acción que impida o ponga fin a la disponibilidad de los datos para la persona que tiene acceso al ordenador o al soporte de datos en que fueron almacenados. Y por último, la alteración se refiere a la modificación de los datos existentes. Aquí el sujeto pasivo de la conducta puede ser una persona natural o jurídica, titular de los datos informáticos, el sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos. Es pluriofensivo, pues con su comisión se afectan varios bienes jurídicos tutelados como la intimidad o la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los datos y de la información. Con respecto a esto, en la prenombrada sentencia 58.252, la Sala ha precisado al respecto que el delito de daño informático, también denominado sabotaje informático, cobijó los ataques a la integridad de los datos definidos por el Convenio de Budapest como la comisión deliberada e ilegítima de actos que dañen, borren, deterioren, alteren o supriman datos informáticos, en su artículo 4. Claro está, con algunas particularidades. Primero, radicó la ilegitimidad del sujeto activo en la carencia de facultad o autorización para realizar las acciones. Y segundo, agregó un verbo rector, destruir, y un objeto, un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, ambos de carácter alternativo. Esto lo contiene la sentencia SP 2699 del 2022, radicado 59.733. Por lo que, como se evidencia, se trata de un delito de resultado, pues se perfecciona siempre y cuando ocurre la conducta descrita, ya sea destrucción, daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos, un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos. De igual manera, solo admite la modalidad dolosa en la medida en que el sujeto activo debe conocer que no está facultado, por ejemplo, para alterar o suprimir datos informáticos o un sistema de tratamiento de información, y aún así decida llevar a cabo estas conductas. Y es así como, estimados podcast escuchas, terminamos la primera parte de este capítulo, esperándolos en la segunda parte, que contendrá la determinación en la comisión de la conducta punible. Se abordará el caso en concreto y se llegará a las consideraciones de la Corte para finalizar con respecto al caso en concreto y la resolución de esta misma. Los esperamos atentos en nuestro próximo episodio. Desde ahora, un abrazo e infinitas gracias por su escucha y por la suscripción a este canal.